Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. No olviden ustedes que al final del programa lo pueden encontrar completo, pueden encontrar a partes por nuestra página de Facebook, también en nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, lo pueden escuchar en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy a Club de Prensa. En primer lugar, María Luisa Rosell, la corresponsal de Radio Programas del Perú. Bienvenida, como siempre, a esta mesa. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Juan Carlos Hidalgo, investigador costarricense del Cato Institute. Bienvenido también. Buenos días. Y Muni Jensen, analista política del Club de Prensa. Bienvenida a esta casa. Gracias. La primera noticia, Juan Carlos, tiene que ver con el Brasil, sin ninguna duda, y se relaciona con este escándalo de Petrobras, la gran petrolera brasileña que entre el año 2004 y el año 2012 estuvo involucrada en una red de sobornos de más de 3.000 millones de dólares. Hay 60 personas implicadas, varias de ellas en la cárcel, una de las cuales, por ejemplo, es João Santana, quien fue el cerebro detrás de la campaña, la primera campaña de la reelección del expresidente Lula da Silva, el cerebro detrás de las 2 campañas de Dilma Rousseff, la actual presidenta del Brasil. Pero ahora resulta que la justicia ha ido metiéndole más el diente al establecimiento político brasileño. Y el viernes pasado Lula da Silva fue trasladado por la policía para rendir una declaración judicial. Y ayer la Fiscalía de Sao Paulo acusó formalmente al expresidente, que él estuvo en el poder del año 2003 al año 2011, de 2 delitos. Lo acusó de lavado de dinero y de ocultación de patrimonio. La cuestión de la ocultación de patrimonio se refiere a que él tiene aparentemente una vivienda en el litoral, en la costa brasileña, que está a nombre, que la utiliza y está a nombre de una constructora, la constructora OAS, que está vinculada a un grupo de constructoras, una de las cuales es la célebre Odebrecht, relacionada con esta red de sobornos. Incluso están pensando algunos miembros del Partido de los Trabajadores, el partido de gobierno, en que Dilma Rousseff, la presidenta, nombre a Lula, por ejemplo, en un ministerio para que quede automáticamente aforado y quede a salvo de las investigaciones. ¿Qué puede ocurrir en la vida política brasileña con una acusación formal a un hombre como Lula da Silva? Sí, el involucramiento de Lula dentro de este escándalo y su procesamiento, un escándalo de magnitudes tectónicas en la política brasileña. Recordemos que Lula no solo es un expresidente y un ídolo internacional para la izquierda vegetariana, si se puede decir, sino que también ya se había proclamado casi que candidato para la elección próxima, la siguiente elección brasileña. Así que me parece fenomenal el hecho de que el juez Sergio Moro esté planteando estas investigaciones, esté procesando al presidente brasileño. Ciertamente él tiene una relación incestuosa con todas estas empresas constructoras. Durante su paso por la expresidencia, si se puede decir, Lula da Silva anduvo por toda América Latina, patrocinado por Odebrecht, patrocinado por OAS, dando presentaciones, reuniéndose con líderes, promocionando estas empresas para que ganaran jugosos contratos, millonarios contratos de infraestructura en Bolivia, en Costa Rica, en Perú, etcétera. Y bueno, claramente esto es a todas luces inconveniente porque no solo estaba utilizando Lula su estatura como expresidente, sino que también se perfilaba como futuro presidente nuevamente. Ya estaba coqueteando con la idea de volver al poder. Ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar con la presidenta Rousseff? Por un lado, yo creo que este escándalo más bien va a fortalecer su posición de cara al juicio político, porque lo que está haciendo es endurecer la posición del Partido de los Trabajadores. Hemos visto que el Partido de los Trabajadores, al tocarle a Lula, han girado en torno al expresidente, y esto puede entonces más bien beneficiar, al endurecer la posición, puede más bien beneficiar a la presidenta Rousseff. Sin embargo, ciertamente hemos visto que todo el círculo de la expresidenta está cayendo, su jefe de campaña, su mentor, etcétera, etcétera. Y esto, la pregunta es, ¿qué tanto la crisis política, qué tanto la crisis de credibilidad de la presidenta está alimentando la crisis económica? Porque esto no se está dando en un vacío, esta crisis política, en este caso corrupción, no está dando en un vacío, está dando en la peor crisis económica que Brasil ha enfrentado en 100 años. ¿Qué tanto uno está alimentando al otro? ¿Y qué tanto la salida de la presidenta Rousseff contribuiría a empezar a buscar una solución a la crisis económica? Esas son las grandes preguntas interrogantes que en este momento hay en ese país. María Luisa. Sí, yo coincido. Yo creo que esto recrudece la crisis política que ya se vivía en el Brasil desde la reelección precisamente de Rousseff en el 2014. Creo además que va a ser muy difícil para la presidenta brasileña mantenerse en el cargo y mantener la institucionalidad del gobierno de cara al 2018, que es cuando termina su mandato.
creo que más bien aviva los llamados para la destitución de su posición como presidenta del Brasil. Hay un proceso que está, como bien mencionaba Juan Carlos, en la Cámara de Diputados, en el Congreso brasileño, y hay unas marchas que se están solicitando a raíz de lo que ha ocurrido con el presidente Lula a viva voz para que la presidenta sea destituida en este momento, que sea sacada del gobierno. Creo que va a ser muy difícil para Dilma Rousseff en esas condiciones mantener su gobierno y además frente a un panorama económico muy complejo para el Brasil. La economía brasileña se ha contraído en más de 3% comparado al año pasado. Creo que va a ser muy difícil para ella que pueda seguir adelante frente a todos estos escándalos que no tocan solamente a ella, sino al expresidente Lula, y que además básicamente deja por fuera a Lula de cualquier participación política en un futuro, y yo creo que además desaparece probablemente también el Partido de los Trabajadores, y con ello un gran golpe para la izquierda y para el socialismo en América Latina. A propósito de la constructora Odebrecht, su presidente, Marcelo Odebrecht, ha sido condenado, ya no está en la presidencia, a 19 años de cárcel hace 48 horas, y hay sospechas también de que esa compañía constructora, la más grande de América Latina, con 170.000 empleados y 30.000 millones de dólares de ingresos, le dio un dinero al presidente peruano Ollanta Humala en su campaña. Vamos a ver qué pasa con esas investigaciones. Bueno, y precisamente esa condena a Marcelo Odebrecht, que es una condena muy severa, 19 años de prisión, está en el centro de la pregunta de si la aplanadora de la justicia brasileña va a aplastar a Dilma o no. ¿Por qué? Porque se sospecha que como parte de un programa de reducción de penas, Odebrecht empiece a cantar, y donde empiece a cantar y no solamente salpique a Lula, que ya está suficientemente salpicado, sino a Dilma Rousseff, que lo único que hasta el momento la ha salvado es la presunción de inocencia, de que ella, si algo pecó de incompetencia, pero no de falta de honestidad, si con los testimonios que dé el señor Odebrecht para poder rebajar sus penas vaya a salir muy, muy perjudicada. Esto es un momento de grandes negociaciones por debajo de cuerdas. Está por un lado Lula negociando con el Congreso, tratando de que no se reinicie el juicio político contra Dilma. Lula no solamente tiene, digamos, tentáculos en el Partido de los Trabajadores, sino entre otros partidos que componen el gobierno. Por otro lado, hay la convención del partido de oposición, del PMDB, en los próximos días, donde justamente se van a tratar de liberar de la dependencia o de la relación que existe de votar junto con el PT. O sea que en este momento el Congreso es el que decide si se reaviva el juicio político, y quizás la fortuna o la suerte de Dilma esté en las manos de los testimonios de Marcelo Odebrecht. Y del Brasil al Perú, precisamente, María Luisa, porque de hoy exactamente en un mes tendrán lugar la primera vuelta de las elecciones presidenciales en su país. El candidato que obtenga más del 50% de los votos sería presidente, pero según las encuestas eso está prácticamente descartado. ¿Qué es lo que ha ocurrido? En los sondeos, en el último sondeo, está en primer lugar Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori, el expresidente, que está en prisión. Ella tiene algo más del 30% de la intención de votos, seguida por Julio Guzmán, con entre el 16 y el 17%. Posteriormente aparece Pedro Pablo Kuczynski, el exministro, y después César Acuña, un líder político que entre otras cosas ha sido acusado y se le ha comprobado un plagio en sus tesis como estudiante, una de las cuales la presentó en la prestigiosa Universidad de los Andes en Bogotá, en la capital de Colombia. Bueno, había unas denuncias sobre las campañas presidenciales de Julio Guzmán y de César Acuña. Repito, Guzmán iba de segundo en las encuestas. Y el Jurado Nacional de Elecciones, la máxima autoridad electoral, ha decidido anular, y eso lo hizo también ayer, no solamente la campaña de Guzmán, sino la de Acuña. La de Guzmán por unos problemas de democracia interna dentro de su partido, porque no había votaciones suficientes y demás. Y la de Acuña porque aparentemente dio regalos en dinero a algunos de sus seguidores. ¿Esto significa entonces que Keiko Fujimori va directo a ser presidenta del Perú o todo puede cambiar en 4 semanas? Todo puede cambiar. Literalmente la campaña en el Perú es una campaña con pronóstico reservado. A último momento, la máxima ley electoral en el Perú, que es el Jurado Nacional de Elecciones, decide cambiar las reglas de juego exactamente a 4 semanas de las elecciones generales, generando un clima de incertidumbre no solamente entre los candidatos, sino entre los electores, que no saben si finalmente el Jurado Nacional de Elecciones a último momento decidirá restituir otra vez en campaña a César Acuña, a Julio Guzmán, como lo hizo hace unas semanas. Discutimos en ese programa, en esta misma mesa hace un mes atrás, cuando el jurado observó su candidatura por las mismas razones, el jurado le dio una segunda oportunidad y ahora corre la posibilidad de que él tenga la alternativa de presentar un último recurso, que es un último recurso conocido como el recurso de apelación, que sería la última instancia que este candidato, un tecnócrata,
de 42 años, que fue un ex consultor del Banco Interamericano aquí en Washington y que ocupó temporalmente 2 viceministerios en Lima, tenga la posibilidad de regresar a la campaña. El jurado dice que es la última palabra, sin embargo, tiene esa otra posibilidad, esa otra potestad. Y en segundo lugar queda definitivamente Acuña fuera de la campaña, porque él ya aceptó el resultado del Jurado Nacional de Elecciones, mientras que Julio Guzmán no. Él incluso ha dicho que va a apelar a todas las instancias, inclusive si es necesario vendría a Washington a presentar un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todo el mundo viene a la Comisión Interamericana efectivamente. de Derechos Humanos, a todo el mundo le violan los derechos humanos. Efectivamente, entonces, ¿quién sale beneficiado de esta circunstancia que, como repito, es un poco irresponsable porque la autoridad cambia las reglas de juego a último momento? En este momento es Keiko Fujimori, porque tiene 30% de las encuestas, es un 30% que mantiene consistente, y que probablemente sea la que más se beneficie de cara a la primera vuelta. Pero por otro lado también está el cuestionamiento que hacen los otros candidatos con muchísima razón de que las reglas de juego se cambien a último momento. La Organización de Estados Americanos, la misión de observación que va al Perú este lunes, liderada por el ex canciller uruguayo Sergio Abreu, viaja a Lima y realiza un comunicado la noche de ayer señalando que efectivamente es de gran preocupación que esta ley y que los tiempos que establece la máxima autoridad electoral en el Perú se den en un plazo muy corto cuando falta muy poco tiempo. Y hay un 28% de indecisos según las encuestas, cosa que pone aún más interesante este debate electoral. Sí, la dinámica en Perú es que el fujimorismo usualmente tiene 1/3 del voto, pero eso es como un techo. Así fue en la elección pasada, en donde Ollanta Humala quedó presidente luego de terminar de segundo, si bien recuerdo, en la primera vuelta. Y ese es lo que está en juego en este momento. ¿Quién queda de segundo contra Keiko Fujimori? Porque eventualmente este segundo lugar tiene grandes posibilidades de ser el próximo presidente. Pasa la segunda vuelta, hacen alianzas y a principios de junio podría ganarle a Keiko Fujimori. Exacto. Entonces, lo que está haciendo aquí la justicia electoral peruana es muy serio. Claramente estos cambios de último minuto, o tan solo un mes de las elecciones, están decidiendo el resultado de la elección. Como Michael Reed, el autor de la columna Bello de The Economist, dice, esto es como un partido de fútbol donde el árbitro está decidiendo quién gana el partido. Siempre quedará la duda de si esto ha sido una manipulación política de los Fujimori, que han sido bien conocidos en el Perú por la manipulación política, o si son unas denuncias legítimas. Y creo que el principal perjudicado es la democracia peruana, que a 30 días de las elecciones esté metida en esta gran incertidumbre, y los peruanos mismos que en este momento no saben por quién votar. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Y aquí en Estados Unidos sigue la campaña de las elecciones presidenciales que tendrán lugar el 8 de noviembre. Y hay el proceso de elecciones primarias en donde cada uno de los estados vota por unos delegados que irán a las convenciones de la segunda mitad del mes de julio, en donde se escogerán a los candidatos de ambos partidos, del republicano y el demócrata. Anoche debate en Univision, en el canal Univision, organizado también por The Washington Post, y se enfrentaron allí los precandidatos demócratas Hillary Clinton y Bernie Sanders. Hubo rifirrafes sobre el asunto de la inmigración. Sanders dijo que la señora Hillary Clinton en algún momento dijo que devolvieran a Honduras a esos niños que habían llegado sin papeles acá. Ella dijo que el señor Sanders no ha sido consistente en cuestiones de inmigración. ¿Quién sale favorecido de este debate? Sobre todo cuando están buscando los votos de las minorías, la más importante de las cuales es la de los hispanos. Sale favorecido Bernie Sanders, sobre todo que viene después de una victoria bastante sorpresiva en Michigan, que es como la cuna de los trabajadores blancos sindicalistas, que es un espacio dentro de la demografía demócrata que no ha logrado capturar Hillary Clinton. Y a pesar de que ayer parecía ella misma una líder sindical con sus posiciones de izquierda, donde le está tratando de morder un pedazo de la izquierda a Bernie Sanders, realmente lo que parece es que él es el auténtico representante de ese grupo de votantes, y ella está simplemente tratando de ocupar más espacio. Lo que sí es muy, muy claro es que en que fue el último debate demócrata que está programado, vuelve a aparecer la Florida, como ha aparecido en elecciones pasadas, como un estado donde seguramente ahí se va a concentrar toda la controversia y todos los resultados van a depender de lo que pase allá. Es que el próximo 15 de marzo hay otras elecciones primarias y uno de los estados claves es el de la Florida, porque unas veces vota republicano, otras demócrata. Es lo que llaman en inglés un swing state o un estado columpio, que dirían algunos en español. ¿Quién salió fortalecido del debate de ayer? Yo coincido, yo creo que Sanders. Yo creo que para Hillary Clinton sigue siendo todavía difícil responder la pregunta si es que ella es más progresista que Sanders. Sanders otra vez la emplazó a ella
Y Jorge Ramos incluso intervino en algún momento especialmente sobre el tema de inmigración para que ella diera una respuesta, porque ella evadía, no daba una respuesta sobre si efectivamente ella estaría a favor de detener las deportaciones de niños, así como en ese como en otros temas. Creo que los electores se enfrentan a la disyuntiva de ver si van a votar por una candidata que tiene un récord probado, porque ha logrado ciertas políticas, o si van a creer las promesas de campaña de Bernie Sanders, que se muestra como un candidato más progresista frente a una Hillary Clinton que dice yo soy capaz de llevar a cabo las promesas de campaña, soy de las que le gusta hacer las cosas que promete. Creo que es muy difícil a estas alturas, sin embargo, teniendo en cuenta el número de delegados que tiene Hillary Clinton, que Bernie Sanders salga y deje por atrás a Hillary Clinton. A propósito de las primarias en Florida, el senador cubano-americano Marco Rubio, que es uno de los 4 precandidatos republicanos, los otros 3 son Donald Trump, Ted Cruz y John Kasich, el gobernador de Ohio, está esperanzado en ganar esas primarias, pero la última encuesta del diario The Washington Post, de la CNN, perdón, dice que el señor Donald Trump tiene el 40% del respaldo y Marco Rubio el 24%, está lejísimos. Y el Washington Post publica hoy en primera página un artículo diciendo que la estrategia a Marco Rubio le falló. Era supuestamente el candidato del establecimiento republicano para frenar a Donald Trump diciendo una gran cantidad de locuras, y cuando el señor Rubio empezó a burlarse de Trump empleando la misma estrategia, refiriéndose al tamaño de las manos de Donald Trump, al color del pelo que tiene, del cabello que tiene, al color de la piel que tiene, pues resulta que fracasó porque en las siguientes 20 elecciones primarias perdió en 18, solamente ganó en 2 muy pequeñas, una en Puerto Rico y otra en el norte de los Estados Unidos. Se hundió Marco Rubio porque falló al escoger las mismas armas que Trump para pelear con el multimillonario. Bueno, no es que tampoco antes de esa decisión fatídica de empezar a atacar a Trump utilizando las mismas mañas que de Trump, no es que estuviera volando en las encuestas tampoco. Venía terminando de segundo lugar en el mejor de los casos, o de tercero, cuarto, quinto en las primarias anteriores. Aún así, los discursos que él daba se presentaba como un ganador. Yo no voy a derramar ninguna lágrima por la implosión de Marco Rubio. Me parece... ¿A usted no le gusta Marco Rubio? No me cae muy bien. No veo mayor récord legislativo del cual él esté aspirando ahora a la oficina más poderosa de Estados Unidos. Su único récord legislativo era la reforma migratoria que él impulsó junto con otros 7 senadores para luego denunciar o de tratar de ligarse a esa reforma migratoria. En política exterior me parece el más peligroso de todos los candidatos republicanos, mucho más peligroso aún que un Donald Trump. Así que me tranquiliza montones saber que él no va a estar en la Casa Blanca. Y en temas de política interna, en política doméstica, yo no veo mayor propuesta, mayor récord legislativo sobre el cual se estaba basada la candidatura de Marco Rubio. Parece que su principal activo político era simplemente su ambición. Ha sido un político hiperambicioso al punto que se lanza para presidente de Estados Unidos apenas con 6 años, menos de 6 años de estar en el Senado. ¿Se parece a alguien? Se parece a alguien que actualmente es ocupante de la Casa Blanca, tal vez. Pero en ese sentido, yo creo que la candidatura de Marco Rubio nació muerta. Como señala bien esta nota del Washington Post, él nunca tuvo una base electoral y le tocó ser el candidato o presentarse como el candidato al establecimiento en un año en que hay un ánimo insurgente en el electorado republicano. Una vez oí a alguien decir que Marco Rubio era el candidato favorito de todos menos de los electores. Ya regresamos a Club de Prensa. Y volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington para despedirnos porque se acabó el tiempo. María Luisa Rosell, gracias por haber estado aquí. Juan Carlos Hidalgo y Muni Jensen. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.